Muy buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, doctor. Sí se le escucha. Va, ok. Entonces, comencemos con la clase. Solo 20 participantes. Ok, bueno. Buenos días, doctor. Buenos días. Bueno, tengan todos muy buenos días. Ahora este día vamos a ver lo que es el tema número 15, tejido linfoide. Acá están los objetivos del tema, los objetivos de la clase, son 8. No me voy a entretener en ellos. Ustedes los pueden buscar y leer en su manual de laboratorio. Ahí los tienen. Y acá está su bibliografía donde pueden leer este tema. Si es que no lo han leído ahorita, pueden ocupar su libro de texto, su octava edición o cualquier edición que tengan. También pueden ocupar cualquier histología que ustedes tengan a la mano. Leslie P. Gardner, la de Bloom, etc. La que usted tenga a la mano, pues le va a ser de mucha utilidad. Bueno, comencemos. Tenemos que hablar sobre lo que es el tejido linfoide. Entonces, una pregunta. Comencemos con una pequeña pregunta. Vamos a ver. Carla Pais. ¿Se encuentra Carla Pais? Carlita. Carla, una pregunta. ¿Qué cree usted de este órgano? O sea, de estos órganos que conforman el sistema linfoide. ¿Cuál será su función? ¿Cuál es la función del sistema linfoide? ¿Alguien que nos pueda ayudar? Ya que Carlita Pais no me contestó. Jacqueline Rivas, dígame. La defensa del organismo, ¿Perdón? defensa del cuerpo, defensa del cuerpo. Ah, correcto. O sea, está muy bien. O sea, es el sistema que tiene a cargo la defensa inmunitaria de nuestro organismo. Entonces, el sistema linfoide tiene a su cargo la defensa inmunitaria. Algunas estructuras u órganos, mejor dicho, que podemos encontrar en este sistema, en el tejido linfoide, puedo mencionar a los ganglios linfáticos, timo, bazo, y estos están limitados por cápsulas de tejido conectivo y otros que son constituyentes también, pero son miembros del sistema linfoide difuso, no están encapsulados. Entonces, algunos órganos de este sistema, viendo acá lo que está en la imagen, tienen una cápsula y otros no la tienen. Entonces, aquellos órganos que sí tienen una cápsula de tejido conectivo se les clasifica como encapsulados, mientras aquellos órganos que no tienen una cápsula, se les clasifica como no encapsulados y son aquellos órganos que pertenecen al sistema linfoide difuso. Sistema linfoide difuso. Bueno, acá tenemos una imagen en la cual tenemos algunos órganos como el timo, el tejido linfoide relacionado con el intestino, el tejido linfoide relacionado con el sistema genitourinario, el tejido linfoide relacionado con los bronquios, las tonsilas o amígdalas palatinas, son órganos
que pertenecen al sistema linfoide y que tienen a su cargo la defensa inmunitaria del organismo. Bien, van a disculpar, no sé, siempre que ocupo esta plataforma de Zoom, se desconfiguran las presentaciones. Ok. Bueno, entonces, ya que tenemos una idea de los órganos linfoides, déjenme decirles que estos se pueden clasificar en primarios o centrales y en secundarios o periféricos. ¿Cuáles son los órganos primarios? Conocemos a la médula ósea, a lo que es el timo y el hígado, pero en el período fetal. Hígado en el período fetal se le clasifica como un órgano linfoide primario. Ahora, los secundarios o periféricos, ahí puedo mencionar a los ganglios linfáticos o también llamados linfonodos, al bazo, a las amígdalas palatinas y al tejido linfoide relacionado con el intestino, GALT, al tejido linfoide relacionado con los bronquios, BAL, y al tejido linfoide relacionado con la mucosa del sistema genitourinario. Entonces, estos son órganos primarios y secundarios. Ahora bien, ¿cuál es la función de estos órganos primarios y la función de estos órganos secundarios? Bueno, los primarios es donde el linfocito, la célula, el linfocito se está desarrollando, se está madurando para convertirse en una célula madura que pueda dar una respuesta inmunitaria ante una agresión de un antígeno. Entonces, los primarios o centrales son aquellos órganos donde se da el desarrollo y maduración de nuevos linfocitos en células maduras con capacidad inmunitaria. Ahora, los secundarios, aquellos órganos secundarios o periféricos, son aquellos que se encargan de mantener un ambiente adecuado para que las células inmunitarias puedan dar una respuesta inmunológica apropiada, oportuna, ante un antígeno. Entonces, los primarios se encargan de desarrollar y madurar los linfocitos para que puedan dar una respuesta inmunológica. Y los secundarios son los órganos que se encargan de mantener un ambiente adecuado, un ambiente óptimo para que estas células puedan hacer su función. Ahora, esa es una clasificación de primarios y secundarios. Otra clasificación de los órganos linfoides que ya la mencionamos son si son encapsulados o no encapsulados, si poseen una cápsula de tejido conectivo o no la poseen. Entonces, entre los órganos encapsulados tenemos al timo, al linfonodo, al bazo, y entre los órganos linfoides no encapsulados tenemos a las amígdalas o tonsilas palatinas, al GAL, tejido linfoide relacionado con el intestino, y ahí podemos mencionar a las placas de Peyer. Acá tenemos al tejido linfoide relacionado con los bronquios y por último al tejido linfoide relacionado con la mucosa genitourinaria. Ahora, yo puedo mencionar que estos órganos del tejido linfoide no encapsulados, como lo vimos anteriormente, son aquellos que pertenecen al sistema linfoide difuso. O sea que los órganos linfoides no encapsulados son los mismos del sistema linfoide difuso. Ahora, vamos a ver una estructura, así como en el tejido nervioso, la unidad estructural y funcional es la neurona, así como en el tejido muscular estriado, la unidad funcional y estructural es la sarcómera. Acá en el tejido linfoide, la unidad estructural y funcional es el nódulo linfático. Nódulo linfático. Ahora, este nódulo linfático son agrupaciones circunscritas y compactas de células dentro del tejido linfoide. Ahora, ¿dónde los podemos encontrar?
Los vamos a ir viendo poco a poco. Los podemos encontrar en la corteza de los ganglios linfáticos, en la periferia de la pulpa blanca del bazo y en las láminas propias de las vías digestivas y respiratorias. Específicamente, cuando hablamos de las vías digestivas, ahí puedo mencionar a las placas de Peyer. Estas estructuras son numerosas en las amígdalas y placas de Peyer y el apéndice vermiforme. Entonces, acá tenemos un nódulo linfático, la unidad estructural y funcional del tejido linfoide. Como vemos, en su periferia tiene una coloración más oscura y es lo que se le conoce como corteza. Y acá estamos viendo en el centro una coloración clara y es lo que se le conoce como centro germinativo. Esta es una imagen a nivel intestinal y es donde estamos viendo glándulas intestinales y sus vellosidades. Pues a nivel de esto, específicamente podríamos mencionar las placas de Peyer que están a nivel del ilio. Se encuentran estas estructuras llamadas nódulos linfáticos. Ahora, se dice que el diámetro de estos nódulos linfáticos puede variar de 1 milímetro o más. Cada nódulo puede ser homogéneo o tener una zona externa periférica más oscura, que es lo que estábamos mencionando, que es la corteza, que contiene linfocitos pequeños agrupados en forma compacta, y también mencionamos que va a tener una zona central que es más clara, que es el centro germinal, o también es conocido como nódulo secundario. Acá tenemos un corte histológico de la amígdala palatina, que es un órgano secundario y es un órgano no encapsulado, y acá tenemos numerosos nódulos linfáticos. Por lo tanto, es un órgano linfoide. Bueno, sigamos. Acá estoy presentando un corte histológico de lo que sería un ganglio linfático, o también llamado linfonodo, en el cual vamos a ver acá la cápsula. Esta sería la cápsula, el seno subcapsular, y esta parte de acá, todo esto, sería la corteza, todo esto, la corteza. Acá estaría la zona de transición entre corteza y médula, que se le llama zona cortical profunda o paracórtex. Y más abajo, en el fondo, estaría la médula. Entonces, acá, en la corteza de ese, por decirlo así, de ese órgano, encontramos lo que es el nódulo linfático y lo observamos acá. Acá lo estoy delimitando, que está el nódulo linfático, en el cual su zona periférica es más oscura y en el centro su zona es más clara, que es el centro germinativo. Y acá la corteza de ese ganglio linfático. Y todo esto es la corteza de lo que sería el linfonodo o ganglio linfático. Y recapitulando, nódulo linfático, acá está su corteza y su centro germinativo. Ahora, solo aclarar, ojo, porque los alumnos siempre se confunden. Nódulo linfático es la unidad estructural y funcional del sistema linfoide. Lo que estamos viendo ahorita, nódulo linfático. Y ganglio linfático, o también llamado linfonodo, es un órgano del sistema linfoide. Dentro de ese órgano encontramos a los nódulos linfáticos. Bueno, sigamos. Cuando el nódulo está constituido solamente por linfocitos pequeños que no se han puesto en contacto con los antígenos, se les denomina primario, nódulo linfático primario. Y los nódulos linfáticos secundarios se caracterizan por un centro germinativo o centro claro de forma ovoide, donde se generan los pequeños linfocitos periféricos en respuesta a un estímulo antigénico.
En otras palabras, aquellos nódulos linfáticos que no tienen un centro germinativo claro, por así decirlo, los vamos a llamar nódulos linfáticos primarios porque no han tenido un contacto con un antígeno. Ahora, los nódulos linfáticos secundarios los vamos a distinguir porque su centro germinativo, como vemos acá, es más claro y estos ya han tenido contacto con un antígeno. Por lo tanto, ya se ha dado una respuesta ante el ataque del antígeno. Ahora, entonces, si estamos hablando de ciertos términos, como por ejemplo el antígeno, quisiera preguntarle a Karen Flores. ¿Se encuentra por ahí Karen Flores? ¿Karen? Sí. Vaya, muy buenas. Mire, solo le quería hacer una pregunta. Para usted, con sus propias palabras, ¿qué es antígeno? ¿Qué cree que es antígeno? Y sin buscar en Google, pues así, o sea, así, lo que usted crea que es antígeno. ¿O alguien que me ayude por ahí? ¿Alguien que me levante la mano? Yo considero que es como la... Ajá. Ay, no sé cómo explicárselo, pero como... Bueno, démosle Ay, luz no sé. a otra compañera, Grecia González, que ella me levantó la mano. Sí, cuando mencionamos el antígeno, doctor, pues a mí se me viene a la mente que sería una manera como, por ejemplo, de medir, ¿verdad? Estamos hablando de los linfas y según usted nos estaba explicando, producen anticuerpos, ¿verdad? Funcionan como un antígeno para, por ejemplo, si entra una bacteria, que se las elimina. Funciona como un antígeno. Creo que estamos algo confundidos. Vamos a ver, ya lo vamos a aclarar. A ver, quiero ver a Rodrigo Hernández. Rodrigo Hernández. Hey, Rodrigo. ¿Cuál era la pregunta, Doc? ¿Qué es antígeno? Para usted, ¿qué es antígeno? El antígeno creo que es el que, como que es el que marca o a un organismo para que lleguen los anticuerpos a atacarlo. Aquí Anderson Represa me ha puesto es un pedacito de virus o bacteria. Y vamos a ver quién más me estaba levantando la mano. Bueno, ahora, así, fácil y sencillo, ¿qué es un antígeno? Antígeno es toda sustancia extraña a nuestro organismo. Cualquier sustancia extraña que entre a nuestro organismo es un antígeno, ya sea un virus, una bacteria, un cuerpo extraño que entre, también es un antígeno, un hongo, etc. Todas esas estructuras son un antígeno, por lo tanto, al entrar a nuestro sistema inmune, nuestro cuerpo tiene que dar una respuesta inmunológica y al dar una respuesta inmunológica se hace la presentación de los anticuerpos o lo que ustedes conocen también como inmunoglobulinas, los que vieron en las células plasmáticas, que ellas sintetizan las inmunoglobulinas, que son como una respuesta que da nuestro organismo ante tal injuria. Bueno, aquí quiero ver en el chat, ¿quién más? Alguien me puso, doctor, puede ser algo extraño en el organismo, correcto. Bueno, sigamos. Ahora, sigamos hablando del nódulo linfático. Los nódulos linfáticos o primarios son cúmulos no encapsulados de linfocitos dispuestos en masas esféricas. A estos cúmulos que presentan un contorno más o menos definido o circunscrito se les ha llamado unidades estructurales del tejido linfático, lo que nos está diciendo que el nódulo linfático es la unidad estructural y le podemos agregar también funcional del tejido linfoide. Ahora, los cúmulos encapsulados de los nódulos linfáticos forman los llamados órganos linfoides. Todo aquel órgano o aquella estructura donde usted encuentre
nódulos linfáticos, usted lo va a catalogar como un órgano linfático porque encuentra esta unidad estructural y funcional llamado nódulo linfático. Acá tenemos la imagen de un nódulo linfático en el cual acá está su corteza y acá está su centro germinativo. Acá está la cápsula, acá está el seno subcapsular, acá está lo que es parte de la corteza y acá está la médula. Estamos hablando de un ganglio linfático. Y entre corteza y médula, pues, encontramos lo que sería la zona de transición, el paracórtex. Ahora, la presencia de un centro germinal no es constante, pero se relaciona con la actividad funcional del nódulo. La zona central se desarrolla en respuesta a una estimulación antigénica y contiene linfoblastos y linfocitos de tamaño grande y mediano, además de los linfocitos pequeños. Ahora, en el centro germinal, los linfocitos no están agrupados tan juntos como la zona más oscura por la cual está rodeado, o sea, la corteza. Ahora, un centro germinal es una zona de proliferación rápida y el tamaño del centro es una indicación del nivel de la respuesta inmunológica. Es más claro que el tejido linfático circundante porque sus células tienen más citoplasma que los linfocitos maduros y sus núcleos son menos cromáticos. Ahora, de todo esto lo que he mencionado, concluimos que cuando usted tiene una infección fuerte, digamos que le comenzó una gripe, esta siguió evolucionando, le dio una bronconeumonía, después una neumonía, ante tal hecho, nuestro sistema inmunológico pues tiene que dar una respuesta. Entonces ahí se empieza a defender el organismo y vamos a ver que estos nódulos linfáticos, su centro germinativo va a estar más grande. A lo que me refiero es que si la patología o la enfermedad es grave y se dio una respuesta inmunológica acorde a la gravedad, pues el centro germinativo va a ser grande en comparación de otros centros germinativos en el cual fue una pequeña gripe y no pasó a más. Y entonces ese centro germinativo sería más pequeño. Como ejemplo, acá, el centro germinativo se desarrolla cuando un linfocito que ha reconocido un antígeno regresa al nódulo primario y prolifera. Acá tenemos a nivel de un ganglio linfático inflamado, tenemos un nódulo linfático y si ustedes observan, el centro germinativo es exageradamente grande, o sea que nos está dando la idea de que tuvo una gran infección, por lo tanto, la respuesta de este centro germinativo es que es bastante grande, aumentada de tamaño en comparación, miren, alrededor, la periferia, su corteza. Su corteza, claro, es menos grande a nivel de la periferia. Entonces, acá hay una linfadenitis reactiva inflamatoria, que después de una infección nos queda esto, o sea, nos queda inflamado el ganglio y va a ir desapareciendo poco a poco. ¿Preguntas hasta ahorita? Bueno, no hay preguntas, continúo. Ahora, vamos a ver. ¿A quién le preguntamos? Helen Corea. Helen Corea. Helen. ¿No está por ahí, Helen? Ya está almorzando, Helen. Ale Artiga. Ale Artiga. Irene Enríquez. Imagínense, o sea, yo estoy mencionándolo si ustedes no están o solo han puesto, solo se han conectado, porque como no pasamos lista. Vamos a ver, dice Graciela Cepeda. Dígame, Graciela Cepeda. No, si gusta yo le puedo ayudar a contestar para que, pues si no está ahí No, hablando. fíjese que yo quería que me ayudaran a ver la clase.
Pero Ah, ok. no, son mentiras, Graciela. Una pregunta, ya que usted vio macroanatomía, ¿me puede decir dónde podemos localizar los ganglios linfáticos o linfonodos? ¿Dónde los localizamos? Aquí, en el cuerpo, ¿dónde los localizamos? Para que Ganglios. tengamos una idea. Sé que estaban por la cabeza, pero no recuerdo en qué parte en específico, Miren, fíjense. Sé que estaban arriba. me Ajá, puede ver. como por, ¿cómo? Sí, lo puedo ver, sí. A Yo nivel puedo de- participar. Hola. Ajá, ¿quién quiere participar? Dígame. Joana Andino. Dígame. Lo podemos encontrar en cuello y axilas. Correcto, lo puedo encontrar en el cuello, lo puedo encontrar en las axilas, como también a nivel de los encajes, o sea, a nivel de los miembros inferiores, de los encajes, ahí los podemos encontrar. Entonces, también se puede localizar dentro de ciertas cavidades corporales. Aquí me han puesto, sí, yo aquí estoy, dicen, pero no me contestan. En la zona inguinal, correcto, a nivel de los encajes, encontramos los ganglios linfáticos o linfonodos. Ahora que ya sabemos eso, bueno, su parénquima está compuesto por 3 regiones: corteza, paracórtex y médula. Entonces, su parénquima se compone de acumulaciones de linfocitos T, linfocitos B, células presentadoras de antígenos y macrófagos. Ahora, las regiones que posee estos ganglios linfáticos, la corteza. En la corteza aloja nódulos linfáticos con abundancia de linfocitos B. Ahí localizo los linfocitos B. En la zona cortical profunda, la zona de transición, la zona paracórtex, ahí localizo los linfocitos T. Y en los cordones medulares, por supuesto, en la médula se localizan los linfocitos B. Acá tengo la cápsula, acá tengo el seno subcapsular. Todo esto de acá, todo esto, hasta como por acá, todo esto es la corteza de ese ganglio linfático. Y acá viene la zona de transición, el paracórtex o zona cortical profunda, y acá, todo esto que estamos viendo acá, es la médula. Entonces, me dice que a nivel de la corteza voy a encontrar los nódulos linfáticos, y ahí voy a encontrar los linfocitos B. A nivel del paracórtex o zona cortical profunda, que es esta parte, encuentro los linfocitos T. Y acá, como vemos acá, los cordones medulares, encuentro linfocitos B. Entonces, de ahora en adelante, cuando veamos un órgano linfoide, me interesa saber dónde están los linfocitos T, dónde localizo los linfocitos B, en el parénquima de ese órgano, por supuesto. Y también clasificarlo, si es encapsulado, no encapsulado, si es primario o es secundario. Bueno, sigamos. Entonces tengo que hablar sobre la vascularización de ese ganglio linfático. Bueno, acá vemos un ganglio linfático, por supuesto es un órgano encapsulado. Acá estamos viendo, acá esta sería su cápsula de tejido conectivo, y vamos a ver que entra un vaso que es un vaso linfático aferente, y a nivel de su ilio vamos a tener arterias y venas, que la arteria entra, la vena sale, y acá tenemos un vaso linfático eferente. Acá sale ese vaso. Entonces, en el vaso linfático aferente entra la linfa y sale por el vaso linfático eferente. Y la función principal de este órgano es de filtrar la linfa. Entonces, entra por acá y sale por acá, ya la linfa, por así dicho, limpia, o sea, ya filtrada. Ahora, las arterias penetran en el parénquima y los vasos siguen a través de la médula dentro de las trabéculas y se tornan más pequeños conforme se ramifican repetidas veces.
Dentro de los cordones medulares contribuyen a la formación de los lechos capilares medulares. Las ramas pequeñas de las arterias llegan a la corteza, donde forman un lecho capilar cortical que drenan a las vénulas postcapilares. La sangre drena hacia venas más grandes que salen del linfonodo. Entonces, lo que me está diciendo en otras palabras que entra a la arteria. Conforme entra a la arteria, esta se va ramificando en vasitos arteriales más pequeños. Y al irse ramificando en vasitos arteriales más pequeños, a nivel de la médula va a formar lechos capilares. Y a nivel de la corteza también está formando esos lechos capilares que mencionan acá. Entonces, contribuye a la formación de los lechos capilares, tanto en la médula como en esta. Aquí es la corteza y acá sería la médula. La corteza es acá y acá estaría la médula. Entonces, cuando dice que forman los lechos capilares, estos vasos arteriales que se van ramificando en vasitos más pequeños, ellos hacen una anastomosis, una unión con los vasos venosos más pequeños, o sea, las vénulas, por así decirlo. Entonces, forman una anastomosis, forman una unión de arteria-vena y a eso se le llama lechos capilares. Entonces, al formarse esa unión, entró la sangre por la arteria y va a salir la sangre por la vena. Y la vena, cuando llega la sangre a la vena, que va a salir, la vena sale, entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa sangre va a ir pasando de los vasos venosos de pequeño calibre hasta los vasos venosos de gran calibre. Entonces, como vemos, entra la sangre por acá, por la arteria, y sale por acá, por la vena. Y, repitiendo, la linfa entra por los vasos linfáticos aferentes y sale por los vasos linfáticos eferentes. Ahora, funciones del linfonodo. Filtrar la linfa es llevado a cabo por los macrófagos, secreta anticuerpos es llevado a cabo por las células plasmáticas. Y recordemos, los linfonodos están convenientemente estructurados para permitir la interacción entre los linfocitos T y B con los antígenos y donde se produce proliferación blástica para células de anticuerpo, linfocitos B o células T efectoras. Bueno, paso con el siguiente órgano. No me voy a detener, espero que ustedes se recuerden dónde se localiza el vaso anatómicamente a nivel del abdomen. Y, ojo, en los exámenes prácticos y a veces cuando son escritos, el alumno tiende a poner vaso de pequeña y S, vaso. El vaso es donde vertimos el líquido y el bazo de grande y Z es un órgano. Ojo, porque también estamos calificando la ortografía. Entonces, bazo es un órgano linfoide más grande, es un órgano encapsulado y tiene un tejido conectivo denso, irregular y fibroelástico. Ahora, el parénquima del vaso, ¿cómo está conformado? Por pulpa blanca y pulpa roja. La pulpa blanca es el conjunto de nódulos linfáticos que presentan una arteriola central. Y el parénquima que rodea a la pulpa blanca se llama pulpa roja. Y ahí en la pulpa roja ellos pueden encontrar sinusoides, que son capilares venosos dilatados, elementos figurados de la sangre. Ya ustedes saben a qué me refiero. Ahí van lo que son eritrocitos, lo que son plaquetas, etcétera, o sea, neutrófilos, basófilos, etcétera. Y también pueden encontrar células reticulares. Entonces, veamos acá, me dice que donde encuentre yo los nódulos linfáticos, que son estos, entonces esa zona donde están los nódulos linfáticos se llama pulpa blanca, acá. Y tiene una característica, este nódulo linfático que está en el vaso, el único, que ese nódulo linfático posee un vasito que le vamos a llamar
arteriola central. ¿Ve? Aquí está la arteriola central en el nódulo linfático, la arteriola central, nódulo linfático. Y ahí está un vasito que lo acompaña, que es la arteriola central. Y alrededor de esos nódulos linfáticos encontramos lo que es la pulpa roja. Todo esto es la pulpa roja. Y ahí encontramos, ya dijimos, sinusoides, células reticulares, elementos figurados de la sangre. Ahora, acá igual tenemos un corte de bafo y acá tenemos los nódulos linfáticos, que acá les ponen nódulo esplénico. Este es el nódulo linfático, por lo tanto, esta es la pulpa blanca y alrededor de esa pulpa blanca, acá está la pulpa roja. Pulpa roja. Ahora bien, en la pulpa blanca está compuesta por la vaina linfática periarterial, donde encontramos los linfocitos T. Me interesa saber dónde están los linfocitos. Entonces, en los linfocitos T los encuentro en la vaina linfática periarterial. Los linfocitos B los encuentro en el nódulo linfático, o sea que el nódulo linfático contiene linfocitos B. Y también hay una zona que es la zona marginal donde aloja linfocitos B especializados para reconocer antígenos independientes del timo. Entonces, acá tenemos los nódulos linfáticos, pulpa blanca, y alrededor viene la pulpa roja. Ahora, ¿cuáles son esas estructuras que acabo de mencionar de vaina linfática periarterial, la zona marginal? Veámoslo. Acá tenemos lo que sería un nódulo linfático, ¿no? Acá estaría el nódulo linfático. Pues, como les mencioné, ese nódulo linfático tiene la característica de que posee un vaso sanguíneo, que es la arteriola central. Acá viene la arteriola central. Acá viene ese nódulo linfático. Entonces, tengo acá la arteriola central. Acá, lo que va alrededor de la arteriola central le voy a llamar vaina linfática periarterial. Vaina linfática periarterial. Y ahí encuentro los linfocitos T. Linfocitos T. En lo que es el nódulo linfático, voy a encontrar los linfocitos B. Además, me mencionan que encuentro linfocitos B especializados en la zona marginal. Y si ustedes ven alrededor de lo que es la vaina linfática periarterial, encuentro a la zona marginal. Acá está la zona marginal y acá. Bueno, entonces tengo que ver la irrigación del vaso. Ustedes ya vieron anatomía, saben que la arteria que lo irriga se llama esplénica. Esta arteria esplénica pues va a penetrar lo que es la cápsula del vaso y al penetrarlo se convierte en una arteria que le vamos a llamar arteria trabeculada. Esta arteria trabeculada, conforme va avanzando, se va ramificando y se va convirtiendo en lo que sería vasos arteriales más pequeños, hasta llegar a lo que es la arteriola central de la de la arteria esplénica, a la arteria trabeculada, a la arteriola central. Por ahí vamos ahorita. Y de ahí, en la arteriola central, pasa la sangre a lo que es la arteriola de la pulpa. Seguiría a lo que es la arteriola envainada, para llegar la sangre a lo que sería el capilar arterial terminal. Y de ahí esa sangre pasa al seno esplénico. Bueno, acá se los menciono. La arteria esplénica penetra la cápsula, se convierte en arteria trabeculada y se va reduciendo su diámetro. Dentro de la pulpa blanca, esta arteria trabeculada recibe el nombre de arteria central. Los linfocitos se aglomeran alrededor de esta y forman la vaina linfática periarterial. Entonces, esa sangre, como dijimos, de la arteriola central pasa a la arteriola de la pulpa, a la arteriola envainada para llegar a los capilares arteriales terminales.
y ahí llevan la sangre a los senos esplénicos. Entonces, en la circulación se dan 3 teorías: la circulación cerrada, la circulación abierta y una combinación de ambas. Entonces, acá, ¿en qué consiste la circulación cerrada? Bueno, la circulación cerrada dice: el recubrimiento endotelial de los capilares arteriales terminales se continúa con el endotelio del seno. Acá tenemos que llegó la sangre a lo que son los capilares arteriales terminales, acá, que son los capilares arteriales terminales, y pasa directamente a lo que es el seno esplénico. Acá está, este sería el seno esplénico, y esa sería la circulación cerrada. La circulación abierta, los capilares arteriales terminales concluyen antes de llegar a los sinusoides esplénicos, y entonces la sangre de estos vasos se filtra a través de la pulpa roja hasta los senos. Entonces, al seno esplénico. Si acá vienen los capilares arteriales terminales y no alcanza a llegar a lo que serían los senos esplénicos, por lo tanto, esa sangre queda acá en la pulpa roja, porque no alcanzó a llegar hasta acá, se filtra hasta que llega a los senos esplénicos. Entonces, en eso consiste lo que es la circulación cerrada y la circulación abierta. Acá es una imagen que está en el libro, y acá lo que les hemos estado mencionando: entra la arteria esplénica, se convierte en arteria trabecular, en la arteriola central, y hasta llegar a lo que son los capilares arteriales terminales. Y acá viene, se va directamente al sinusoide esplénico, la sangre, y a eso le llamamos la circulación cerrada. Mientras que algunos capilares arteriales terminales no alcanzan a llegar al sinusoide esplénico, por lo tanto la sangre queda en la pulpa roja y esta se filtra y llega a los sinusoides esplénicos. Y a esta teoría le llamamos la circulación abierta. Entonces se menciona que hay también una combinación de ambas. Bueno, los senos esplénicos se drenan por las vénulas de la pulpa, o sea que al llegar la sangre a los senos esplénicos, esta se drena por las vénulas de la pulpa, que son tributarias de venas cada vez más grandes, se fusionan y forman la vena esplénica, ramificación de la vena. Entonces, en esto sí, a grosso modo, consiste lo que es la irrigación del vaso. Ahora, función del vaso. Ojo, no filtra linfa, sino que filtra la sangre. Secreción de anticuerpos humorales. Concentra plaquetas y eritrocitos, y la hematopoiesis en periodo fetal. Hematopoiesis en periodo fetal. Estas son algunas funciones del vaso. Ahora, pasemos al siguiente. Ajá, Grecia, mande. Sí, doctor, a mí me surgió la pregunta. Ahí dice secreción, ¿a qué se refiere cuando habla de la secreción humoral? Ah, bueno. Va. Acá, me pasé. Ah, por acá dice usted. Secreción de anticuerpos. Va. En el libro de texto les menciona que hay 2 tipos de respuesta inmunológica. Una humoral y la otra celular. La celular la están dando los linfocitos T, los linfocitos B, por así mencionarlo. Y la humoral la están dando las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas, o sea que son hechas por la célula plasmática. Y entonces ahí viene lo de la secreción de anticuerpos humorales, que vienen de las células plasmáticas por medio de las inmunoglobulinas. Y la otra, la celular, es por los linfocitos B y los linfocitos T. Y eso está ahí al final del capítulo de inmunología. Ahí, ¿cómo se llama? Hacen como una recapitulación, o cómo decirles, un resumen de ciertas cosas importantes del capítulo, y ahí lo pueden leer.
Ahí lo van a encontrar. Antes Ok, de que doctor, comiencen gracias. las láminas. Pero sí, los humorales es dada por las inmunoglobulinas y las celulares son por los linfocitos T y los linfocitos B. Quiero ver. A ver si me alcanza el tiempo. Digo que sí. Entonces, la siguiente imagen es de un órgano primario que es el timo. Recuerden que el timo, o sea, en los primeros años de vida está, pero después solo nos queda vestigios de él. Entonces, ¿dónde se origina el timo? El timo viene de la tercera bolsa faríngea, o sea, del aparato branquiomérico, entonces de la tercera bolsa faríngea. El parénquima está conformado por dos regiones, lo que es la corteza y lo que es la médula. Entonces, veamos. Acá tenemos lo que es la corteza y acá tenemos lo que es la médula. Entonces, la corteza es una zona oscura debido a la densa población de linfocitos T. Acá. Y los linfocitos T se desarrollan en la corteza del timo hasta alcanzar su madurez funcional para luego pasar a la médula. Entonces, dijimos la diferencia entre los órganos primarios y secundarios. Los primarios son donde el linfocito se está desarrollando, alcanza su madurez y ya puede dar una respuesta inmunológica, por lo tanto es un órgano primario. Y por lo tanto el timo es un órgano primario. Entonces, en la siguiente imagen dice, los linfocitos T en la corteza se programan, adquieren especificidad y al mismo tiempo en la zona córtico-medular son protegidos por la barrera hematotímica, de manera que los linfocitos T no establecen contacto con antígenos hasta que llegan a la médula. Entonces, la corteza aloja a los macrófagos, células reticuloepiteliales tipo 1, 2 y 3. Recapitulando acá tengo linfocitos T que no han tenido contacto con los antígenos, entonces se están desarrollando, están madurando y cuando adquieren esa capacidad inmunológica pasan a la médula y en la médula ellos ya pueden dar esa respuesta inmunológica ante el ataque de un antígeno. Pero ¿qué es lo que sucede? Entre la corteza y la médula hay una barrera que no permite que pasen los antígenos directamente a la corteza. Y a eso le llamamos la barrera hematotímica. Barrera hematotímica. Entonces, acá me está diciendo que en la corteza voy a encontrar macrófagos y células reticuloepiteliales del tipo 1, 2 y 3. Acá tengo la corteza y acá está la médula. Acá están los linfocitos que están desarrollándose, que están madurando, y acá en la médula están los linfocitos T que ya adquirieron una madurez inmunológica. Ahora, en la médula vamos a encontrar una característica bien importante, que posee unos corpúsculos que les vamos a llamar corpúsculos de Hasse, es este que estamos viendo acá, el corpúsculo de Hasse, y todos los linfocitos T con una capacidad inmunitaria, encontramos en la médula. También en la médula encontramos a las células reticuloepiteliales 4, 5 y 6. Y vamos a ver acá, voy a regresar acá, que es la médula. Dijimos que encontramos a los corpúsculos de Hasse o corpúsculos tímicos. Son estos que estamos viendo acá. Acá medio se mira, pero acá y acá encontramos los corpúsculos tímicos o el corpúsculo de Hasse. Ahora, se dice que para que se forme este corpúsculo, las células reticuloepiteliales tipo 6 se fusionan, se unen, coagulecen entre sí y forman los corpúsculos tímicos. Entonces, estamos hablando de una barrera hematotímica, la barrera que protege a los linfocitos T que están en la corteza, que están desarrollándose, que están madurando, de los antígenos. Entonces, esa barrera hematotímica está compuesta por 4 estructuras. Veamos cuáles son. El endotelio del capilar. Acá tenemos lo que sería el endotelio del capilar.
Esto que está acá está el núcleo de la célula endotelial, todo esto, el endotelio capilar y también la membrana basal del capilar, que es este. Viene acá, está en rojo. Sería el segundo elemento que forma la barrera hematotímica. El tercer elemento son las células retículo-epiteliales, que son las que tenemos acá. Células retículo-epiteliales. Son las que vienen acá y específicamente en su libro de texto menciona que son las células retículo-epiteliales del tipo 1. Este sería el tercer elemento. El cuarto elemento sería la membrana basal de las células retículo-epiteliales. Acá viene la membrana basal de esas células retículo-epiteliales. ¿Sí? Entonces, estos son los 4 elementos que forman la barrera hematotímica y que protegen a los linfocitos T de la corteza de los antígenos que puedan llegar a agredirlos. Ahora, en su libro de texto van a ver una tablita donde van a encontrar los distintos órganos linfoides con sus funciones y otras características. Yo solo traje este pedazo de la tabla donde encontramos a los nódulos linfáticos que se encuentran en el tejido linfoide difuso, MAL, GAL y BAL, y su función principal es la vigilancia inmunológica de las membranas mucosas. En los ganglios linfáticos o linfonodos, su función principal es que filtran la linfa y generan respuestas inmunitarias a los antígenos de la linfa. Y por último tenemos al timo, que es un órgano linfoide primario y que desarrolla los linfocitos T inmunocompetentes. Esa es la función principal, el desarrollo de esos linfocitos T que adquieran una madurez para poder dar una respuesta inmunológica. Y el vaso, su función es filtrar la sangre, eliminar eritrocitos viejos, generar respuestas inmunitarias a los antígenos circulantes. Entonces, les invito a que vayan a ver su libro de texto y vean esa tabla resumen. Bueno, creo que todavía tengo unos minutos, unos segundos. ¿No hay preguntas? Queridos alumnos, ¿todavía se encuentran ahí? Creería que no hay preguntas de mi parte. Vale. No, miren, solo quiero decirles algo. Estudien porque es necesario que ustedes saquen buena nota para poder pasar. Pero ojo, no se estén achicopalando, no se estén echando para atrás de que ya no paso, que no sé qué, que no sé cuánto. Usted estudie, haga el intento, haga el examen que va a ser el día sábado. Yo ya subí lo que es el refuerzo académico del laboratorio 3, que es el que me correspondía. Espero que les ayude. Si necesitan, o mejor dicho, necesitan orientación de las imágenes o alguna consulta o duda, me pueden escribir a mi correo o me pueden llegar a buscar al departamento. La cosa es de que estudien y lo mejor para estudiar los laboratorios es, tengo mi manual, tengo mi libro de texto y tengo las imágenes del laboratorio. Así es lo mejor para ir estudiando su laboratorio. Sucede que acá vienen los alumnos y acá empiezan a conocer las diapositivas porque nunca las habían visto. Entonces, ahí ustedes se van retrasando. Entonces, por favor, estudien, consulten al instructor que ustedes le tengan más confianza para que ustedes puedan seguir adelante con sus notas. Si realmente no hay preguntas, ahí ustedes ya saben mi correo, me pueden hacer las consultas necesarias y si no, hasta aquí llegamos en la clase. Bendiciones y ojo, o sea, estudien que van a salir bien. Entonces, me retiro. Pasen un feliz día. Gracias, doctor. Igual. Feliz día. Doctor. Gracias, doctor. Gracias.